La pregunta de hoy es: bromistas de oficina de Reddit, ¿cuál ha sido la mejor broma que alguna vez le hicieron a un compañero de trabajo? Historia 1. Es algo pequeño, pero tengo un amigo en el trabajo que siempre deja su computadora desbloqueada. Yo entro a la configuración del mouse y reduzco la velocidad del cursor al mínimo. Tenemos 3 monitores enormes, y es divertidísimo verlo intentar mover el mouse de regreso a la ventana de configuración que escondí en la esquina inferior de uno de los monitores. Historia 2. En un trabajo anterior nos turnábamos un teléfono de guardia. Me tocó una semana y descubrí que el compañero anterior, Daniel, no había cerrado sesión en Hangouts, que usábamos en toda la empresa para mensajería interna. Trabajábamos en un ambiente tipo granja de cubículos y Daniel se sentaba junto a Juan, más o menos espalda con espalda. Se llevaban bien en el trabajo, pero no eran especialmente cercanos. Esperé a que tanto Daniel como Juan estuvieran en llamadas telefónicas y le envié un mensaje a Juan, pero parecía que venía de Daniel. Oye, me duele el cuello, ¿te importaría venir y frotarme los hombros? Yo estaba como a 5 filas de distancia cuando le di enviar, pero todos escuchamos claramente a Juan decir: disculpa. Historia 3. Antes trabajaba en una pequeña empresa dirigida por 2 mejores amigos, ambos en sus 50 y tantos años. Era un lugar muy relajado, y los dos tenían un sentido del humor increíble. Era como ver a 2 hermanos que siempre discuten, pero que al mismo tiempo son muy talentosos, cada uno en su área. Entre ellos tenían un ritual anual, hacerse bromas el día de sus cumpleaños. En el cumpleaños del COO, es decir, el director de operaciones, el CEO, el director general de la empresa, le entregó unos documentos falsos que hacían parecer que había vendido la empresa a un tipo al azar en India. El CEO fingía estar exageradamente emocionado y un poco ingenuo, diciendo cosas como: compartir todos los datos de nuestros clientes con India va a ayudar muchísimo al negocio. El COO respondió con total calma, moviendo la silla de ruedas del CEO hasta el otro lado de la habitación, y no la regresó hasta que el CEO se disculpó por haberlo estresado de esa manera. Para el cumpleaños del CEO, el COO cambió la política de seguridad del trabajo para que el CEO estuviera obligado a usar brazaletes inflables para agua, un casco de bicicleta y varios globos. Supuestamente por visibilidad. El CEO, que ya usaba silla de ruedas, se lo tomó con muy buen humor y empezó a molestar al COO fingiendo que estaba mucho más limitado de lo que realmente estaba. Esto duró todo el día, hasta que el COO se cansó tanto que terminó revirtiendo la política de seguridad. Historia 4. Normalmente no soy de hacer bromas, pero una vez sí le hice una muy buena a un tipo que era conocido precisamente por ser el bromista del grupo. Él tenía un auto bastante elegante del que me había hablado en un contrato anterior, pero nunca me dijo exactamente cuál era porque quería mantener en secreto sus tarifas de trabajo. Y el auto habría despertado mucha curiosidad. En el contrato actual solía llegar al trabajo en un Land Rover bastante maltratado, y como trabajábamos en turno nocturno, cuando se estacionaba cerca de las puertas del sitio de trabajo tenía la costumbre de dejar encendidas las luces laterales, luces pequeñas que se usan para que el auto sea visible de noche. Esa noche en particular vi un Traian Festag estacionado con las luces laterales encendidas. En ese momento, ese modelo era considerado un auto bastante lujoso. Me quedé pensando. Mientras bajaba hacia el andén, estábamos haciendo renovaciones en las plataformas de la estación de Kensington, pensé que podría hacer si él estaba ahí. Revisé y no había rastro del Land Rover, así que era casi seguro que el Triumph era suyo. Cuando lo vi en el andén, moviendo una losa pesada, se me ocurrió la idea. Me acerqué y le dije: hola Kevin, oye, no estacionaste tu Land Rover por la parte de atrás, ¿verdad? No lo hice. Por cómo reaccionó al mencionar el Land Rover, confirmé que el auto elegante era suyo. Entonces seguí. Ah, qué bueno. Si lo hubieras hecho, probablemente no podría sacarlo pronto. Un tipo pasado de copa salió del Hotel Tiara de enfrente y estrelló su Jaguar, marca de autos de lujo, abreviado como Hack, contra un Traian Festag justo afuera de las rejas. Nunca había visto un desastre tan enredado.
Se puso blanco como papel, casi deja caer la losa por las prisas de soltarla con cuidado y salió apresurado del lugar. Antes de que bajara del andén, ya no pude aguantar la risa. En ese momento se dio cuenta de que le habían jugado una broma y regresó. Estaba un poco molesto, pero fue buen deportista y supo tomárselo con humor, igual que él solía hacer bromas a los demás. Luego me explicó por qué mi comentario le había causado una reacción tan fuerte. En el año que llevaba con ese auto, había pasado la mitad del tiempo en reparación por 2 accidentes. Uno mientras estaba detenido en un semáforo y otro mientras estaba estacionado. Y acababa de recuperarlo del último arreglo justo ese día. Timín perfecto para la broma. Historia 5. Le dije a un empleado nuevo, que era bastante presumido y ya estaba molestando a sus nuevos compañeros, que el aire acondicionado se activaba por voz. Ahí estaba él, parado sobre una silla, gritándole 21 grados, frente a toda la oficina. En otro trabajo teníamos uno de esos claxons tipo payaso, los que suenan on en la oficina, que usábamos cada vez que alguien hacía una venta. Le dije a un gerente que fuera y le diera un apretón en el pecho a un empleado nuevo, y que yo haría sonar el claxon cuando lo hiciera. Va a ser divertidísimo, le dije. El nuevo estaba de pie, hablando con alguien por un audífono. El gerente fue, le dio el apretón, me miró esperando el sonido. Yo había escondido el claxon debajo del escritorio y no tenía ninguna intención de usarlo. El nuevo se quedó totalmente confundido, así que el gerente, nervioso, repitió el gesto, mirándome con cara de súplica, mientras yo solo lo veía con expresión completamente seria. El gerente estaba tan avergonzado que ni siquiera intentó explicarse con el empleado nuevo, que estaba confundido y claramente molesto. Simplemente se dio la vuelta y se fue, todo apenado. Historia 6. No le hagan esto a alguien que no conozcan bien. Yo me aseguré de enviárselo a un compañero que sabía que lo iba a tomar con humor y que no le generaría emociones negativas. Creé una cuenta de correo falsa, con un encabezado tipo Mental Health Autobot, algo así como un sistema automático de salud mental. Le envié un correo a mi compañero y lo diseñé para que pareciera un mensaje automatizado de alerta. Decía que su correo había sido marcado por usar términos que a veces se asocian con tristeza profunda o pensamientos autodestructivos. Luego listé algunas palabras que son completamente normales en nuestro trabajo industrial, pero que podrían malinterpretarse fácilmente fuera de contexto, por ejemplo, cortar. Le decía que, si el mensaje era un error, respondiera con «Estoy bien». Él le mostró el correo a todos. Dijo que le parecía bueno que alguien se preocupara por la salud mental de las personas, aunque también se sentía un poco inquietante. No respondió nada, así que 15 minutos después le envié otro correo diciendo que no habíamos recibido respuesta y que, si no contestaba de inmediato, se contactarían servicios de emergencia. Otra vez se lo mostró a todos, totalmente incrédulo. Esta vez sí respondió con «Estoy bien». Yo contesté diciendo que la respuesta no había sido reconocida y que los servicios de emergencia estaban siendo notificados. Luego tomé una foto suya de Facebook y la adjunté, pidiéndole que confirmara si esa imagen representaba correctamente sus rasgos faciales. Cuando recibió ese último correo, finalmente se dio cuenta de la broma. Todos terminamos riendo muchísimo. Historia 7. Despido falso. Después de que 2 compañeros escalaran una guerra de bromas, quedó claro que tenía que terminar. Antes de eso hubo las típicas cosas, escritorios envueltos en papel aluminio, cambiar los fondos de pantalla por contenido inapropiado, dejar galletas de durián, una fruta famosa por su olor fuerte, en un plato sin el empaque que las identificara, aflojar cables de las computadoras, etc. La gota que colmó el vaso fue un correo falso, donde uno de ellos fue llevado a creer que su cuenta de email se había usado para enviar un mensaje ofensivo a un cliente, seguido de una respuesta falsa del supuesto cliente diciendo que tomaría acciones legales. Tiempo después, los llamamos a los 2 a una sala y les inventamos una historia sobre daños a propiedad de la empresa. El CFO, el director financiero, les dijo, con total seriedad, que ambos tenían que irse. Todo dicho con cara completamente seria.
Uno de ellos entró en pánico, empezó a preocuparse por qué le iba a decir a su esposa, por su bebé recién nacido y por cómo iba a mantener a su familia, literalmente tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces dijimos: oigan, solo estábamos bromeando, pero las bromas tienen que parar. Y pararon. Historia 8. Tengo muchísimas historias que podría contar. Fui gerente en un call center durante una década y durante la mayor parte de ese tiempo hubo una guerra de bromas enorme. Momentos destacados. Máquina de gases con control remoto. Era lo suficientemente pequeña como para esconderla en la pared de un cubículo. La colocábamos ahí y dejábamos el control a la vista. ¿Quién puede resistirse a un botón grande, brillante y misterioso? Lo más gracioso es que la persona que apretaba el botón casi nunca escuchaba el sonido. Anoyatrons de Think Heek. Básicamente son pequeños altavoces con imán que hacen ruidos al azar. Tuvimos que cancelar esa broma porque, una vez que la gente entiende qué es, se vuelve extremadamente molesta. Bombas de brillantina, en realidad confeti. No era brillantina real, era más bien confeti, y por alguna razón casi siempre corazones rosas o morados. Se colocaban en trampas para que se regaran por todo el cubículo. También tuvimos que cancelar esta porque nos tocaba limpiar el desastre, no se le podía dejar al personal de limpieza, y era terrible de limpiar. Hicimos una reunión y declaramos una tregua, conocida coloquialmente como el armisticio de los corazones rosas. Antes de esa tregua, eso sí, inflamos un globo meteorológico de casi 3 metros lleno de confeti dentro del cubículo de alguien. Esperábamos que el confeti saliera disparado al desinflarlo, pero no funcionó así y fue un dolor enorme meterlo ahí. En varias ocasiones llenamos por completo los cubículos con globos y pusimos un caballete plegable en la entrada para contener el desastre. Sin embargo, las mejores bromas fueron las que mis empleados me hicieron a mí. Esto fue cuando Battlestar Galactica estaba al aire, una serie de ciencia ficción. Mis empleados ponían muy bajito la música de Eres un Cylon. Los Cylons son androides infiltrados en la serie, en mi cubículo, intermitentemente, durante semanas. Yo escuchaba música de vez en cuando, pero nunca lograba identificarla. Varios incluso me ayudaron a buscar la fuente durante esas 2 semanas. Se les pasó la mano un día y la grabación se alargó tanto que cambió a un audiolibro, y ahí se descubrió todo. También conectaron un segundo teclado y mouse a mi estación de acoplamiento y, de vez en cuando, bloqueaban mi computadora o presionaban espacios y saltos de línea mientras yo escribía. En ambos casos me da un poco de pena no haberlo descubierto antes, considerando el tipo de ambiente en el que trabajábamos. El golpe final fue épico, y hasta el día de hoy me lo recuerdan. Era un lugar donde decorábamos nuestros cubículos, y yo tenía muchísimos Legos Exoforce, una línea de robots y mechas. Los guardaba en repisas superiores con llave para esconderlos por la noche o cuando venía gente de dirección. Llegué al trabajo y uno de mis mechas exo estaba sobre mi escritorio, desarmado, con cada pieza atada con un listón, al estilo de Dexter, una serie donde el asesino deja presentes ordenados. Ese set debería haber estado bajo llave, así que supe que algo andaba mal. Abrí la repisa superior, y se desató el caos. Cayó una avalancha de ruido hecha de esas cápsulas plásticas transparentes que salen de las máquinas de monedas con juguetes dentro. Cada cápsula tenía una sola pieza de Lego. El ruido fue tan fuerte que gente de otros pisos y departamentos vino corriendo a ver qué había pasado. Yo estaba furioso. Estaba parado, con los tobillos rodeados de más de $1000 en Legos, en los que había invertido incontables horas, mientras se formaba un grupo para disfrutar mi desgracia. Lamentablemente, y por esto es que aún se burlan de mí, lo primero que dije fue: ¿hicieron esto en horario laboral? Tomen en cuenta que yo era quien lideraba el caos y además el jefe, así que no fue justo. Pero cuando me mostraron que mis sets no habían sido realmente desarmados, pude encontrarle lo gracioso. Hubo muchas otras bromas, pero esa última fue, por mucho, la mejor. Extraño a esas personas y ese trabajo. Trabajaba 80 horas a la semana, pero de verdad me encantaba ese empleo. Historia 9.
Si un compañero dejaba su computadora desbloqueada, le tomaba una captura de pantalla, ocultaba todos los iconos y luego ponía esa captura como fondo de pantalla. Después intentaban hacer clic en todo y nada funcionaba. Poner un pedacito de cinta sobre el sensor óptico en la parte de abajo del mouse siempre funciona. Cambiar un poco la altura de la silla de alguien todos los días, ya sea después de que se va o antes de que llegue. Esa broma tarda semanas en notarse, pero funciona. Una vez cambié el archivo hosts de la computadora de alguien, un archivo del sistema que controla a qué dirección van ciertos sitios web, para que Facebook y Digg redirigieran a la página de la empresa. Digg era una página muy popular para compartir noticias antes de que Reddit existiera. Total, el tipo fue con el departamento de IT preguntando por qué estaban bloqueando sitios. El de IT era buena onda, así que lo ayudó a descubrir qué pasaba, pero fue bastante gracioso. Y una vez pegamos una foto de una cabra en la pared de un cubículo del baño de hombres, y al lado pusimos una botella de crema y varios pañuelos arrugados, insinuando una situación incómoda. Historia 10. En nuestro departamento hay un tipo increíblemente buena onda, tan amable que a cualquiera le daría pena criticarlo por lo que sea, y todos los viernes, cuando tenemos nuestras reuniones por la tarde en Skype, plataforma de videollamadas, trabajamos todos de forma remota, siempre empieza con un buenas tardes, muy fuerte y exagerado. Así que el viernes pasado grabé la reunión y usé Audacity, un programa para editar audio, para extraer solo el sonido de su saludo. Luego lo puse como tono de notificación en mi celular. Dentro de unas semanas vamos a reunirnos en persona en la oficina y voy a hacer que mi jefe, que ya sabe de la broma, me mande un mensaje de texto al azar. El tipo en cuestión es muy buen deportista y de hecho voy a hablar con él antes de que suene el tono frente a todos. No quiero ofenderlo y probablemente incluso quiera una copia del audio. Es un tipo súper agradable. No puedo esperar a que lo escuche. Historia 11. Compartía oficina con un tipo que era bastante paranoico. Para que te des una idea, una vez la recepcionista quemó palomitas por accidente y él se agachó hasta el suelo y se cubrió la cara con la camisa para protegerse del humo. Siempre planeaba rutas de escape. En una ocasión miró por la ventana del segundo piso y dijo, pensativo: si hay un incendio en este edificio, voy a usar ese montón de tarimas de abajo como zona de amortiguación. Se negaba a tirar pañuelos con sangre de la nariz a la basura normal porque, según él, eran un riesgo biológico, así que los guardaba en el cajón de su escritorio hasta encontrar una forma más segura de deshacerse de ellos. Sí, en serio. Tenía como 4 armas en casa por si el gobierno intentaba quitárselas. Creía firmemente en teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. Veía a propósito videos de gente sufriendo accidentes graves para, según él, volverse insensible. Además, tomó un semestre de capoeira en la universidad, una disciplina brasileña que mezcla arte marcial y danza, y desde entonces se creía maestro en artes marciales. Practicando movimientos como Mac and It's Always Sunny en Filadelfia, un personaje conocido por creerse experto sin serlo. Total, un día noté que la empresa había contratado a alguien para instalar cámaras de seguridad en el edificio. Con permiso de mi jefe, compré una cámara falsa y la instalé en nuestra oficina una noche, apuntando directamente a su escritorio. Al día siguiente llegó y estaba claramente incómodo. Intentó tomárselo a broma diciendo algo como: jaja, el gran hermano nos está vigilando. Y yo solo respondí: jaja, sí. Pero la cosa no dejaba de darle vueltas. Me preguntó: ¿a ti te parece bien esto? Y yo le dije: pues sí, no planeo hacer nada malo, así que... Entonces se levantó y dijo: bueno, voy a hacer esto. Y cerró la puerta de la oficina parcialmente, de modo que la esquina de la puerta bloqueaba la cámara, y volvió a sentarse. Así que le mandé un mensaje a mi jefe: está bloqueando la cámara con la puerta. Segundos después, aparece mi jefe, camina directo y abre la puerta otra vez, mirándolo fijamente, como marcando territorio. Mi compañero dice, muy serio: de hecho, hice eso a propósito porque no me gusta que me estén vigilando mientras trabajo. Mi jefe responde: ¿por qué?
¿cuál es el problema? Y los dos empezamos a insistir bastante con el típico argumento de si no tienes nada que ocultar. Al sentir que empezábamos a sospechar que si tenía algo que esconder, se puso a la defensiva y finalmente explotó diciendo: a veces me rasco la nariz, ok, y no quiero que haya grabaciones de eso. Logré que mi compañero le confesara, enojado, a nuestro jefe que se rascaba la nariz. No podría haber soñado un mejor final para esa broma. Historia 12. Estoy haciendo una ahora mismo. Los fines de semana en nuestra oficina todo va muy lento, así que un par de señoras mayores tienen un rompecabezas enorme, de miles de piezas, en el que trabajan cuando tienen tiempo libre. Yo tomé una pieza del centro y la llevé al área de objetos perdidos. Cuando las escuche darse cuenta de que falta una pieza, les diré que está en objetos perdidos, jajaja. O tal vez vaya hoy mismo y la regrese, y la coloque yo mismo justo cuando se den cuenta. Una de mis mejores bromas fue la que le hice a un fanático total de In-N-Out Burger en el trabajo. Es una cadena de hamburguesas muy famosa en Estados Unidos, pero durante muchos años solo existía en algunos estados. En nuestra zona no había ninguno hasta hace pocos años. Cada vez que regresaba de vacaciones, siempre hablaba sin parar de cómo había ido a In-N-Out en el lugar que visitó. Así que cuando estuve en Las Vegas, conseguí varias bolsas, envolturas y vasos de In-N-Out y me los traje conmigo. Luego compré una comida de McDonald's y la reempacé usando todo lo de In-N-Out. Volví a la oficina con eso y él se emocionó muchísimo. Le dije que acababan de abrir un nuevo In-N-Out cerca de la oficina y que debería ir. Le di una ubicación vaga de donde estaba y, como solo teníamos 30 minutos de comida, se fue corriendo y regresó dentro de ese tiempo muy molesto porque no lo pudo encontrar. Yo, por supuesto, reforcé la mentira, le repetí dónde estaba y repetí la broma durante 3 o 4 días seguidos. Cada día volvía más y más frustrado porque no lograba dar con el lugar. Al final revelamos la broma, y él juró que se vengaría, cosa que nunca pasó. Historia 13. No me pasó a mí, sino a un compañero. Teníamos una sala de entrevistas, que era una oficina pequeña con 2 ventanas de vidrio en paredes contiguas, así que podíamos ver lo que pasaba dentro y fuera mientras alguien era entrevistado. Mi compañera Patty iba a entrevistar a un desarrollador de software a las 10 de la mañana. Antes de eso, uno de los chicos de mantenimiento entró al cuarto y pegó debajo del escritorio una máquina de sonidos con control remoto. La entrevista estaba por comenzar. Patty y el candidato entran, se sientan y empiezan a hablar. Varios de nosotros nos juntamos cerca del escritorio de un colega que tenía muy buena vista hacia la ventana. Podíamos ver claramente cómo iban y venían en la conversación. Entonces, el de mantenimiento presiona el botón y de inmediato la conversación se detiene por completo. Se quedan ahí sentados, mirándose uno al otro, esperando que alguno diga algo para disculparse. Nosotros estábamos tratando de no reírnos. Retoman la conversación, empiezan de nuevo el ida y vuelta, y el de mantenimiento vuelve a presionar el botón. Pasa exactamente lo mismo, los dos se quedan mirándose, y nosotros ya estábamos muertos de risa. Esto ocurre un par de veces más, y en la última, el tipo mantiene el botón presionado por unos 10 segundos. Patty y el candidato se ponen rojos de la vergüenza. Para ese momento, nosotros nos estábamos riendo tanto que Patty mira por la ventana, nos ve, se da cuenta de que algo raro pasa, mira debajo de la mesa y encuentra la maquinita de sonidos. El entrevistado estalla de risa cuando la ve. Patty, en cambio, se pone furiosa con nosotros, mientras se disculpa con él una y otra vez. 1 o 2 semanas después, ella le hizo una segunda entrevista, y al final lo contrataron como nuestro nuevo administrador de sistemas y desarrollador. Definitivamente, era un gran lugar para trabajar. Historia 14. Teníamos un compañero de trabajo llamado John que no había completado un curso de capacitación antes de la fecha límite. Entonces le dije que contactaría a la organización del curso para ver si existía la posibilidad de que le extendieran el plazo. Lo que hice fue crear una conversación de correos falsa, usando MS Paint, para que pareciera que yo sí había contactado a la empresa. En la supuesta respuesta, ellos decían algo como:
Si pueden proporcionar evidencia de que el participante tiene dificultades de aprendizaje, con gusto podemos extender la fecha límite. Después de imprimir ese intercambio de correos falsos, fui por la oficina mostrándoselo a otras personas para ver si parecía creíble y si creían que John caería en la broma. En este punto vale aclarar que la esposa de John también trabajaba en la empresa. Así que le mostré los correos impresos a John y él simplemente se quedó mirándolos en silencio. Para ese momento, varias personas ya estaban riéndose, así que su esposa salió para ver qué estaba pasando. Ella no sabía nada de la broma. John volvió a leer el correo falso y, muy molesto, le pasó la hoja a su esposa y dijo algo equivalente a: «Que se vayan al diablo». En ese momento, su esposa intentó calmarlo y le dijo varias veces algo como: «No pasa nada, seguro podemos convencerlos de que tienes problemas para leer o que eres un poco lento». En cuanto dijo eso, John agarró sus cosas y salió furioso de la oficina y no volvió en todo el día. Al día siguiente, su esposa contó que habían tenido una discusión enorme esa noche, porque a él no le hizo ninguna gracia que ella pensara que podría pasar como un poco lento. Esa broma salió 1000 veces mejor de lo que imaginé. Historia 15. En el trabajo hubo un concurso de decoración navideña, donde cada departamento competía contra los demás. Era una empresa relativamente pequeña, de unas 200 personas, todos en un solo edificio, con los departamentos muy cerca entre sí. La empresa realmente se metió en el espíritu navideño, con decoraciones impresionantes, mientras que nuestro equipo literalmente no estaba haciendo nada. Algunos intentamos animar al grupo, pero nadie quiso ayudar, así que no teníamos ninguna oportunidad. Yo tenía una idea que llevaba tiempo guardando, una que sabía que era el Santo Grial. Sabía que solo funcionaría una vez, así que había estado esperando el momento adecuado, y ese año era el indicado. El día antes de la evaluación, la gente hablaba muchísimo de cómo éramos unos Grinch y no estábamos haciendo nada. Yo simplemente me quedé callado y acepté la derrota. Lo único que me aseguré fue de avisar a los jueces que sí participaríamos en la evaluación. Esa noche, 3 de nosotros nos quedamos hasta tarde. Luego fuimos por el edificio y tomamos piezas de las decoraciones de todos los departamentos, dejando en su lugar un pequeño adorno del Grinch. Construimos toda nuestra decoración usando piezas de las decoraciones de los demás. Además, conseguimos acceso a la pantalla gigante que se ve al entrar al edificio y pusimos un mensaje enorme que decía: «Todos han sido grincheados». Al principio, el mensaje no fue entendido por la mayoría. Incluso los jueces estaban confundidos de por qué veían pequeños adornos del Grinch por todos lados. Pero cuando llegaron a nuestra área y vieron la mezcla caótica de objetos, se dieron cuenta de lo que habíamos hecho. Cuando anunciaron a los ganadores, estábamos muy nerviosos. Sabíamos que nos había salido increíble, y que o ganábamos o nos iban a regañar por ser tan astutos. Lo mejor fue que había varios departamentos que estaban seguros de que iban a ganar. Así que cuando anunciaron que nosotros habíamos ganado, la gente quedó impactada y confundida. Literalmente, nos habíamos llevado el concurso. Fue una de las experiencias más satisfactorias de las que he sido parte. Actualizaré con una foto si puedo. No es algo espectacular de ver, pero sí una muestra clara de nuestra dedicación a la broma. Historia 16. Un compañero de trabajo cometió un error enorme y estaba convencido de que al día siguiente lo iban a despedir. Después del horario laboral, escribí una carta con aspecto muy profesional, usando papel membretado de la empresa, donde decía que su empleo terminaba debido a sus acciones. Incluso la imprimí en papel rosa, haciendo referencia a los antiguos pink slips, así se le llamaba antes al aviso de despido en Estados Unidos. Total, dejé la carta en un sobre su escritorio. A la mañana siguiente llegué temprano para ver su reacción. Fue brutal. Pensó que era real. Se quedó parado en shock durante varios minutos. Cuando me acerqué, me dijo lentamente, mirándome sin poder creerlo, que lo estaban despidiendo. No pude evitar reírme. Le expliqué que era una broma, que la empresa no despedía a nadie de esa manera, y que esos avisos en papel rosa ya no existen. De todos modos, se fue como por una hora, regresó y me aplicó la ley del silencio durante 3 días.
Al final, lo tomó con humor, dijo que sí me había salido muy bien la broma, y terminamos riéndonos juntos. Historia 17. Tenemos un estacionamiento de pago al otro lado de la calle de donde trabajo, y la gente suele estacionarse ahí porque los lugares oficiales de la empresa están a 2 cuadras. El empleado que pasa a revisar el estacionamiento no es muy constante, algunos días puede salirte con la tuya sin pagar porque nunca aparece. Un compañero mío se sentaba junto a la ventana y estaba pendiente del meter MAD, la persona que revisa y pone multas de estacionamiento. Si aparecía, avisaba a todos los que estaban estacionados ahí para que pagaran desde la app. Un día yo era la única de nuestro departamento estacionada ahí y le pedí que revisara si tenía una multa. Esa mañana había ido en la Bronco de mi esposo, un coche grande y viejo, imposible de no notar. Él miró y confirmó que no había multa. Más tarde ese mismo día, mi esposo vino y cambiamos de coche, dejándome mi Hyundai. Entonces le pedí a mi compañero que revisara si la Bronco tenía multa, sabiendo que miraría por la ventana y vería que ya no estaba. Se puso a buscar y buscar, llamó a otro compañero para que mirara también y empezó a ponerse nervioso porque la Bronco había desaparecido. Yo estaba en una llamada, pero desde el otro lado de la oficina vi la cara de pánico que puso. Ahora había 3 personas escaneando el estacionamiento buscando mi coche. Poco después me manda un mensaje interno y me pregunta si moví mi coche. Yo le digo que no, sabiendo perfectamente que ya no estaba ahí. Siguió cada vez más alterado, los 3 confirmaron que no había ninguna Bronco vieja y oxidada en el estacionamiento. Entonces se me acerca y dice: «Tu coche no está, te lo juro. Creo que lo remolcaron o se lo llevaron, de verdad no lo veo». Bueno, aquí es donde las clases de teatro de la preparatoria dieron frutos, porque yo también entré en pánico. Corrí a la ventana, revisé el estacionamiento, dije, Dios mío, varias veces y, al parecer, actué bastante convincente. Mantuvimos eso por unos minutos. Le conté la broma al compañero que estaba sentado junto a mí y, con la mejor voz de pánico que pude, le grité: «Dios mío, ¿de verdad ya no está? ¿Le digo ahora o después que mi esposo cambió los coches?». Desafortunadamente, ese fue el día en que dejó de vigilar al inspector de estacionamiento por mí. Historia 18. Tenía 2 compañeros de trabajo y nuestro jefe en una sola oficina, éramos un equipo pequeño. Cada uno tenía una asignación y un año para completarla. Uno de mis compañeros, llamémosle Paul, tenía que recolectar datos ambientales por todo el mundo durante ese año, así que pasaba mucho tiempo fuera. Al final del año, Paul ya había reunido todos los datos. Esto fue hace unos 20 años, así que usaba disquetes de 3.5 pulgadas para almacenarlos. Tenía una pila de disquetes de casi 30 centímetros de alto. No exagero. Paul era un poco desorganizado, y perdió los disquetes. Empezó a buscarlos por todos lados, en los laboratorios, en la oficina, en su casa, en cualquier lugar que se le ocurriera. Nos preguntó si los habíamos visto. Obviamente, no los habíamos visto, y eso era verdad. Para ese punto ya estaba realmente preocupado por su trabajo y empezó a pensar en cómo le iba a decir a nuestro jefe, Jim. Después de 2 días buscándolos, al tercer día mi otro compañero y yo decidimos pedir comida china para el almuerzo. Le preguntamos a Paul si quería pedir también. Dijo que sí y nos dio su orden. Llegó la comida china y yo saqué las galletas de la fortuna. Abrí una con mucho cuidado y saqué el mensaje que traía dentro. Escribí otra fortuna, con números de la suerte en la parte de atrás, la imprimí, la recorté al tamaño correcto y la metí de nuevo en su galleta, sellándola con cinta. Mi compañero y yo nos sentamos a esperar a Paul. Paul llegó, terminamos de comer y repartí las galletas. Él abrió la suya y leyó el mensaje. Se le fue el color de la cara y nos miró con una expresión de shock total. Mi compañero le dijo: «Paul, ¿qué dice?». Paul respondió: «Jim, nuestro jefe, no va a estar nada contento con lo que tienes que decirle». Ya no pudimos contener la risa. Creo que ese mismo día encontró los disquetes. Historia 19.
Teníamos a un bromista de oficina nivel Jim Halpert, personaje de la serie The Office, famoso por hacer bromas ingeniosas y elaboradas. El tipo se esforzaba de verdad, compraba cosas específicamente para ejecutar la broma perfecta. Un año, cerca de Navidad, compró un control remoto para luces navideñas, de esos que conectas el receptor entre el enchufe de la pared y las luces, y puedes prenderlas o apagarlas con un control. Una mañana llegó temprano y conectó el receptor al monitor de otro compañero. A mitad del día, cuando el compañero estaba trabajando a toda velocidad, el bromista presionó el control y la pantalla se apagó por completo. El compañero entró en pánico total, tratando de averiguar qué había pasado, revisando la parte de atrás del monitor, la computadora, el teclado, todo. Después de un par de minutos, el bromista volvió a encender la pantalla y el compañero se calmó. Como eso solo era para preparar el terreno, el bromista lo dejó en paz el resto del día. Sin embargo, durante los siguientes días, el bromista apagaba el monitor en los momentos más inoportunos. Cada vez, el compañero perdía la paciencia y hacía un gran coraje. Al final, llamó a IT, soporte técnico, para quejarse del problema. Como el bromista estaba cerca, interceptó al de IT antes de que llegara y le explicó la broma. El técnico revisó el monitor unos minutos y anunció: «Todo se ve bien». Durante las semanas siguientes, el bromista seguía apagando el monitor, pero solo una vez cada par de días. El compañero ya ni se alteraba, se quedaba sentado mirando la pantalla por un minuto, esperando a que volviera a encenderse, y así pasaba. La broma perdió su impacto, y el bromista retiró su receptor, esperando la siguiente broma. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.